Bueno, mi nombre es Cecilia Donadío, soy bioquímica, hace 35 años que soy bioquímica, tengo un laboratorio particular, pero además hace 12 años que estoy como directora del Centro de Salud de Nuettingen. Y por supuesto que trabajamos desde un lugar público, que es con todos los programas que hay hoy en día con este nuevo paradigma, que en realidad no es nuevo, es viejo, pero es nuevo, que se empezó a darle importancia, que es la prevención, ¿no? Que es lo que hoy es el mayor enfoque en salud. Bueno, primero habría que aclarar que hay una ley que se le debe realizar por ley los análisis de HIV a todas las enfermedades de transmisión sexual a las embarazadas, ¿sí? Y es más, está también hecho que hasta hay que hacerlo 4 veces durante el embarazo, ¿sí? No obstante, por supuesto que como todo virus tiene un periodo de ventana, es decir, no sé si ustedes han estado viendo la biología, creo, del virus. Sí. O si algo no lo quieren, me paran y me dicen. Entonces puede ser que se realice el análisis, como es un anticuerpo, todavía no de positivo, y por lo tanto esa persona sí ya tiene y lo puede transmitir. Entonces hay 2 maneras importantes. Primero, asistir al infectólogo, y segundo, se toman medidas. Por ejemplo, una de las medidas es comenzar a medicar durante el embarazo. La segunda es, en realidad, en lugar de hacer un parto normal, hacer una cesárea para impedir de que el bebé tome contacto con la sangre de la mamá. Y bueno, con eso se reduce muchísimo el grado, digamos, de pasaje de virus de la mamá al bebé. Prácticamente los medicamentos, por suerte, han avanzado de comenzar siendo, la verdad, una batería de muchísimos medicamentos, cada vez son menos, y los medicamentos dependen también de la cantidad de virus, ¿sí?, que tenga esa embarazada, porque siempre se mide cuando una persona cualquiera da positivo, siempre se mide la carga viral, que se llama, es decir, cuántos virus tiene esa persona en el organismo. Entonces, toda la medicación va a depender también de eso. Sí, lo que sí avanza día a día, lo que les digo, es la medicación. Y avanza en la detección del virus de forma temprana, que ahí está donde la parte de prevención, ¿no es cierto?, de detectarlo lo antes posible. Como que es tarde, si pasó más tiempo, llegamos más tarde. Porque hoy se trabaja, digamos, con esta sigla que nosotros trabajamos, que es indetectable es igual a intransmisible. Quiere decir que si el virus no se detecta en un laboratorio, no lo podés transmitir. ¿Entiendes? Entonces, hoy hay personas que llegan a dar, digamos, una carga viral tan baja que no la puede detectar el laboratorio, y eso se supone que no transmite. Entonces, los avances son que los medicamentos están avanzando día a día, van cambiando día a día los medicamentos. Y se está trabajando, es muy difícil hacer una vacuna, porque es un virus que muta muchísimo, mucho más que el COVID, que muta de por sí. Y con la tecnología que se aplicó para hacer la vacuna del COVID, se está trabajando en una vacuna para el HIV. ¿Cómo puede ser diagnosticada una persona con alguna ITS? Bueno, primero, si la persona tuviera algún síntoma o algo, porque si hablamos de ITS no solamente hablamos de HIV, podemos hablar muchísimas, como sífilis, clamidias, criptococo, montones de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Lo básico es un laboratorio. El laboratorio tiene distintos tipos de análisis y que detecta, digamos, en una primera etapa si esa persona tiene o no tiene, por ejemplo, sífilis, tiene o no tiene HIV. Ese tipo de laboratorio se llama de screening. Digamos, el nombre screening, en la parte de laboratorio, significa que si ese análisis da positivo, no significa un positivo seguro, sino que hay que hacer otro tipo de análisis para confirmar, lo que se llama confirmatorio. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen campañas masivas, no sé si alguno de ustedes se ha hecho el test o ha ido a alguna campaña en algún momento, cuesta que uno se acerque, lo digo yo como grande y también los chicos, o sea, no es de la edad, da este tipo de resultados. Que por eso hay que hablarlos muy claramente y hay que saber que después se repite, porque estas campañas se hacen
con sangre del dedo. Si te hacen un pinchacito en el dedo, se pone una gotita, sumamente sencillo, nada. Y si es negativo, ¿sí? No hay ningún problema. Salvo que yo diga, bueno, es negativo, pero yo tuve una situación de riesgo, ¿sí? Con alguien, o estuve con una pareja que puede ser, entonces en ese caso se recomienda repetir en 3 meses, si no, no. El negativo es negativo. Digo que es más afectado una persona con diabetes, por ejemplo, para contarles algo, un problema de glucosa si tienen alguien en la familia. En general las personas tienen una vida muy normal, hablando de SIDA. Si hablamos de sífilis, no sé, quiero que quede claro que la sífilis tiene cura. Sí. Y se colocan 2 inyecciones de penicilina y se terminó el asunto, ¿sí? Así que mayor problema no. La hepatitis C, que es una enfermedad también de transmisión sexual, puede traer problemas en el hígado. No tiene medicación específica, aunque hoy hay muchos antivirales. Y en general las demás todas tienen algún antibiótico. O sea, como que el HIV sigue siendo, además de ser la más estigmatizada, creo que ustedes lo deben vivir todavía, ¿no? Sí. Como que alguien que diga que tiene sífilis no hay problema, alguien que tiene SIDA ya suena feo, sí. Mira, la calidad y la cantidad de vida, que bueno, solamente la tiene Dios, pero suponiendo que uno tiene una enfermedad y va a tratar de hacer lo mejor posible, digo yo, siempre depende, lo que les decía recién, del diagnóstico precoz. Es decir, cuanto más baja sea la carga viral, ¿sí? Yo, por ejemplo, me contagié, porque puede pasar que yo me contagie SIDA hoy y recién a los 4 años tengo un síntoma, ¿se dan cuenta? Pero ya fueron 4 años que yo tengo una carga viral alta. Entonces, cuanto antes podamos hacer el análisis, cuanto antes se sepa esa persona, tiene 2, digamos, aspectos sumamente importantes. La primera, que menos va a contagiar, ¿se entiende? Porque si bien ustedes saben, creo que saben bien, que la única manera de prevenir es el uso de preservativo, ¿sí? Por ahí a veces con temas religiosos, montones de razones que no usan el preservativo, el contagio puede ser. Entonces, yo cuanto antes lo pueda detectar, antes lo puedo tratar y significa que mi vida mejor va a ser y mi periodo de vida va a ser mayor. ¿Cuántas personas se diagnostican de ITS a la semana? En promedio. Bueno, la verdad no tengo bien los números de la cantidad que se diagnostican en lo que es la Argentina. Yo hablo del lugar del interior, la verdad no es tan alto el número que diagnosticamos. Nosotros en Nuetíger sí tenemos un promedio de 6 personas anuales. También pasa, les cuento, que gente que después nos enteramos, que se han hecho el análisis y que como lo que les cuento, en realidad no nos enteramos nunca, porque van a otro lugar, porque les da miedo, ¿no es cierto?, el saber, que la gente sepa que tiene, porque la gente sigue, por eso es tan importante que ustedes eduquen también, siguen pensando que si charlan, que si toman un mate, se pueden contagiar. ¿Cómo reaccionan las personas al ser diagnosticadas? Y reaccionan mal. Yo les digo, cuando he dado los resultados, o sea, mal en el sentido es como que se choquean, ¿no? Depende a veces, hay personas que me ha pasado de tener que darle el resultado, que lo veían, porque, por ejemplo, si yo tenía una pareja, ¿se entiende? Que tenía, entonces ya tenía miedo, o sea, entonces hay una situación. El 98% de las personas, digamos, que viven con HIV, lo contrajeron por vía sexual. Por eso, miren, con ese numerito no hay que andar pensando por otros lados, ¿no? O sea, es muy raro que sea por una hojita a afeitar, no sé si se han escuchado alguna vez eso, sí. Si un amigo, o incluso en los mismos laboratorios, porque el virus del HIV muere muy rápido, ¿se entiende? Con el calor. Entonces, salvo una transmisión sexual o en su momento, como no se hacían los análisis, hacer una transfusión, no hay otra manera. Hoy el 98%, eso es un estudio, es por vía sexo. Y otros se sorprenden, por supuesto, y bueno, hasta que entran, por suerte hay equipos con psicólogos, médicos, ¿se entiende? Yo he tenido pacientes que me han dado positivo el screening, como les había contado antes, y cuando hacemos el confirmatorio dan negativo. Entonces,
Bueno, eso es importante, aclararle, que se queden tranquilos, hasta que se realice el segundo estudio. Claro, y entonces, en la actualidad, ¿ha habido una gran cantidad de avances médicos, se podría decir, en el apartado de ayudar a la gente con el tema del ITS? Sí, por eso, está muy bien como lo dijiste. No en cuanto a lo que es la tecnología o a la calidad de los medicamentos, que, o sea, sí han mejorado por cantidad. Antes se tomaban 20 pastillas y hoy creo que son 6 nomás. Lo que sí se ha mejorado es esto de la prevención, el de detectarlo antes. Hay medicamentos cuando, por ejemplo, algún cirujano o un bioquímico, alguien se pincha con un paciente, con aguja con un paciente con HIV, que pueda tomar una medicación también. Eso sí ha avanzado. El hecho de tener 2 leyes importantes, que no se puede transfundir sangre si no tener los análisis, ¿sí? Y las embarazadas, que por ley tienen que hacerse el HIV. Sí, bueno, las menos conocidas son toda la familia de las clamidias, que en realidad tienen problemas más de fertilidad, las ureoplasmas, o sea, pero todas estas bacterias y parásitos también algunos, tienen antibióticos y maneras, y hoy en día se piden más cuando hay problemas de infertilidad, o sea, cuando una mamá o alguien concurre, o algún tipo de lesión, ¿sí? Las clamidias, por ejemplo, es bastante común. O sea, ese tipo de análisis se piden más en esto. Yo creo que como que hay que tener en cuenta, más que nada, sería el HIV, la sífilis, ¿sí? Las hepatitis, que ustedes tienen la suerte de la hepatitis B estar vacunados, porque ya son una generación que la vacunación de la hepatitis B está en calendario. No sería un problema para ustedes, salvo que no estén vacunados. Y la hepatitis C, que no hay vacuna, también muchas veces trae este tipo de enfermedades. Perfecto. Cosas. Infección, que hoy hablamos más de infección, es decir, que vos te contagiaste. Por ejemplo, yo siempre hago este paralelismo. El virus de la gripe está por todos lados. La mayoría de las veces nos enfermamos, pero nos infectamos. ¿Te das cuenta? Ni nos enfermamos. Pero a veces nos enfermamos. Con las enfermedades de transmisión sexual pasa lo mismo. Uno es la infección y otro es la enfermedad. Hoy nos gusta hablar en salud con el término de infección, ¿sí? Porque no todas llegan a enfermedad. Por ejemplo, yo les contaba de la sífilis, que nosotros hacemos rápidamente. Viene una persona, nos da la sífilis por campaña positiva. Lo que se hace antes, les digo, antes de confirmar, ¿se acuerdan que yo les dije que ese resultado no era confirmatorio? Pero no importa. Antes de confirmar, le colocamos la primera inyección de penicilina. Y le preguntamos si tiene alguna pareja o alguien que quiere comentarle o decirle, ¿no? Que tiene este problema. Que eso sería la manera correcta de actuar. Si tuvieron así, si tengo una pareja, comentarle. Y bueno, a esa pareja se le coloca la inyección, mientras se espera el resultado. Si el resultado da negativo, el confirmatorio da negativo, no hay problema. Pusimos una inyección, para nada, no pasa nada. Pero si da positivo, ya nos hemos adelantado aproximadamente 20 días, ¿se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre ITS y ETS, ¿sí? Y bueno, lo que es prevención sería básicamente 2 cosas importantes. Una, bueno, el uso de preservativo, que no hay otra manera. El uso correcto del preservativo, es decir, por ahí cosas simples como asegurarnos que no esté vencido, ¿sí? Un poco a veces esto parece tonto, pero lo hablamos en las campañas, ¿no? de los chicos. La correcta colocación del preservativo, el momento. También como tener una actitud adulta frente a una relación sexual, ¿no? Que para eso sirve para tener las relaciones sexuales que sean realmente placenteras y que sea algo lindo de la vida, no algo que nos traume, nos haga mal, ¿no? Entonces, bueno, decir, si yo tengo una pareja estable, bueno, no sé, antes a lo mejor de tener una relación, empezar una relación, hagámonos juntos los análisis, por ahí esas cosas, esas actitudes son importantes. Hablarlo, ¿no?
Y si no es estable, que un amigo, con quien sea, bueno, cuando me pasa algo, o a mí me pasó, está bueno llamar, che, mira, vos sabés que yo tuve esto, controlate, ¿no? Como también cuidar al otro en esta comunidad que vivimos, que es el mundo. Porque no hay que andar asustándose, ¿sí? Siempre, las mujeres recordemos que para los embarazos tenemos montones de anticonceptivos, ¿sí? De todas las gamas, de toda la forma, orales, inyecciones, parches, bueno, eso nos previene solo el embarazo, no nos previene una enfermedad de transmisión, ¿sí? Entonces, y también la mujer salir con su preservativo en su cartera es importante, porque la verdad es un deber y un derecho de los dos en una pareja, ¿no? Les decía que sigue siendo las personas estigmatizadas, ¿no? Sobre todo en los lugares chicos, en un lugar grande y donde cada vez... A ver, aparte, ¿qué es lo que también ha ayudado el trabajar en las escuelas con educación secundaria integral, ¿no? Como todo, hoy se sabe que hay todo tipo de géneros y todo tipo de actitudes. Entonces, eso ha ayudado también al SIDA, ¿se entiende? O sea, no, porque SIDA era solo homosexuales. Fíjense que esa palabra ni siquiera existe hoy para decir, ¿no? Sí. Entonces, o sea, está mal hoy decir una enfermedad que sea solo para una persona, un tipo de persona. Entonces, creo que eso sí va evolucionando, que falta mucha evolución, pero que sí cada vez se habla más. Yo veo que los médicos cada vez lo piden más. Fíjense en algo que, por ejemplo, que es llamativo hoy en los hogares de ancianos, donde llevan los nonitos, ¿no? A sus residencias, a internar a veces, les piden el HIV, porque es cierto, porque hay otro tipo de gente. Entonces, hoy se está viendo y se está manejando de esa manera. Eso es muy positivo y cada vez va a ser más positivo. Ok. ¿Y actualmente? O sea, ¿cómo se trata a las personas con ITS actualmente? ¿Desde la medicación o cómo se las trata? No, ¿cómo han sido tratadas? Y en realidad, desde los grupos, bien, porque los grupos que trabajamos, yo también pertenezco a un grupo, de los grupos que trabajamos, hacemos charlas de apoyo una vez por semana, es muy interesante, se sienten integrados. Entonces, hoy se habla más, ¿no? Siempre hacemos hincapié cuando uno le da la noticia que enseguida hablen con alguien querido, o sea, para que le cuenten, ¿no? Y bueno, hoy se entiende más, no se discrimina de esa manera. Y creo que tienen que trabajar para que también, bueno, hoy creo que lo que sigue dando miedo, les digo esto, es de ir a hacerse el análisis, que ustedes me están diciendo que a todos les cuesta, ¿no? Sí, con el HIV, nada más. Es como que las otras enfermedades la gente las asocia como una enfermedad cualquiera, como si te dijeran, le decía, tenés diabetes, no sé, tenés hipertensión. Las otras como que no, sigue siendo lo del HIV, lo más importante, digamos. Totalmente. Todos podemos vivir una vida digna, porque realmente tiene que ser así. A lo mejor hay cosas que cuestan más. Yo, por ejemplo, les pregunto, a veces cuando son parejas de homosexuales, que son o dos varones o dos mujeres, a veces les cuesta que la sociedad los acepte. O díganme si es tan claro actualmente. Eso les digo, yo tengo acá parejas, tengo una pareja que hace ya 15 años toman medidas de protección, eso es una recomendación que por supuesto le va a dar el infectólogo. No obstante, esta pareja, que le hago los estudios a ella todos los años, le pide el médico, sigue dando negativa. Y bueno, conviven, por supuesto, y tienen 2 hijos. Entonces, es una familia totalmente, bueno, la palabra normal, vieron que es raro usarla, pero sí. Pongámosle normal. Claro. O como todos, pero más vale como todos. Pero sí, es como les digo, a veces es más duro tener una diabetes, a veces es más duro una persona que le digan que no come torta, les digo la verdad. O sea, todas las cosas, las enfermedades que te dan o que te dicen un diagnóstico de un cáncer, o sea, todo te afecta. Lo que pasa es que el SIDA siempre tiene ese agregadito a qué van a pensar, ¿no? Tomado del colectivo del año 84, cuando era solamente, de hecho se le decía la enfermedad rosa, o sea, horrible, ¿no? No. Socioeconómicos, no hay una diferencia
no hay ningún estudio, o sea, todo es independiente. Cuando uno habla de salud, siempre es importante, y se los puedo decir así, como trabajo en prevención, siempre es tener, lo mejor es tener una vida sana, o sea, te previene todas las enfermedades. ¿Se acuerdan que yo les conté que el virus tiene apetencia por los linfocitos? Los linfocitos son las células más importantes que tenemos en la defensa de todas las bacterias. Por eso una persona con SIDA, lo que se termina muriendo no es por el SIDA en sí, no es por el virus el SIDA, sino que como le bajan tanto las defensas, ¿se entiende? Se termina, por ejemplo, una tuberculosis o un hongo y se muere por ese tipo de cosas. Entonces, si yo tengo una vida sana, si me alimento con frutas, verduras, tales así que mi sistema inmunológico, ¿sí?, está bueno, prevengo un montón de enfermedades, desde una simple gripe, ¿no?, hasta una como el HIV. Muy buena esa pregunta. Muchas gracias. Y si cualquier cosa, cuentan con nosotros. Les digo, hablo con nosotros porque yo formo parte de un equipo, pero lo que necesiten. Y espero que haya sido de utilidad. Sí, Muchas gracias. muchas Chao, gracias. muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos re Chao, sirvió. chicos, suerte.